mi pantalla? Sí se ve, ¿Sí? doctora. Ok, listo. Los días anteriores habíamos hablado, ¿no es cierto?, la lesión de primera neurona, que se caracteriza por tener, pues, la paresia, la plejía, la hiperreflexia, la hipertonía, el Hoffmann y el Babinski. Hemos visto el día de ayer la lesión de segunda neurona, que me va a dar una paresioplejía, una hiporreflexia o arreflexia, una hipotonía, una hipotrofia y las fasciculaciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver esta enfermedad que se caracteriza porque lamentablemente hay alteraciones de ambas neuronas, tanto la primera neurona como la segunda neurona. Si quisiéramos hacer una definición, diríamos pues que es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, de aparición tardía, porque como vamos a ver, afecta después de los 50 años, de muy mal pronóstico, no solamente mal, sino muy mal pronóstico, y lamentablemente a veces es difícil hacer el diagnóstico en sus primeros momentos, ¿no? Este término de Lela lo utilizó Charcot, ¿no? Jean-Martin Charcot, por primera vez en el año 1874, ¿no? Y la Asociación Española llamó esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Creo que hay un deportista, si no me equivoco, es un beisbolista de béisbol, ¿sí? El Lou Gehrig, quien fue uno de las personas que sufrió esta enfermedad, y capaz también muy conocido Stephen Hawking, ¿no? Una persona muy inteligente, astrofísico, ¿no? Y que no se sabe porque duró muchos años, ¿no? Muchísimos años, ¿no? Lo que no es dentro del rango de que uno conoce. Es importante también conocer que lamentablemente nosotros decimos que el paciente que tiene ELA es un paciente que asiste a su enfermedad. Y decimos que asiste a su enfermedad porque el paciente no pierde el estado de conciencia, el paciente tiene toda su inteligencia, su comprensión, su atención sin alteración. Entonces él ve cómo se va deteriorando, ¿no? Si queremos hablar de epidemiología, podemos decir que hay 1 o 3 casos por 100.000 personas, ¿no? El 90% de Lela es de presentación esporádica, el 10% se habla de que habría de una manera dominante o de una manera familiar. La edad de presentación varía entre 20 a 80 años, sin embargo, por ahí, después de los 50 hay muchas posibilidades, hay muchas posibilidades de tenerlo. Es más frecuente en el varón, hay mujeres también que lo tienen, pero la verdad es que nosotros no vemos con mucha frecuencia eso. Y puede afectar desde muy joven, 20 años, hasta inclusive los 80, ¿no? Se habla de un origen idiopático que tendría un mecanismo multifactorial, que habría un compromiso genético y encontraron así pues que el gen SOD1, el superóxido dimutasa, estaría alterado y provocaría pues esta lamentable enfermedad. Hablan de factores de riesgo genéticos, una alteración proteica, un estrés oxidativo, una activación anómala de la apoptosis, ¿no? La apoptosis es la programación de la muerte celular, pero es una programación. La disfunción mitocondrial, la alteración del metabolismo glutámico, que habrían virus, que habrían priones, ¿no? Y conjuntamente pues con algunos factores ambientales. Se habla de exposición a toxinas, ambientes donde hay productos químicos, metales pesados, que tengan esta posibilidad de desarrollar esta patología, ¿no? Y también, inclusive han hablado de que podría ser el tabaco. En realidad, no tenemos nada de dónde decir, mira, así como el accidente cerebrovascular, ¿no? Si tú fumas, si tú no controlas la presión, si tienes una dislipidemia, existe el riesgo de que hagas un accidente.
Si tú fumas, existe el riesgo de que hagas un cáncer pulmonar. ¿Es lo mismo aquí? No, porque hay muchos pacientes que no tienen estos factores de riesgo, ¿no? Y como yo les dije al inicio, es un paciente que tiene alteración de la primera neurona y alteración de la segunda neurona. Y es difícil hacer el diagnóstico al inicio porque el paciente muchas veces acude a nosotros porque comienza a tener una debilidad, por ejemplo, en el miembro superior, ¿no? Comienza a tener una torpeza en el miembro superior. Antes podía coger la taza, hoy nota que ya no tiene esa fuerza y va donde ustedes o viene a nosotros, ¿no? Y cuando lo examinamos, efectivamente encontramos una monoparesia, encontramos una hiperreflexia, encontramos una hipertonía, o sea, encontramos toda la lesión de una primera neurona. Y lo primero que uno piensa es, ajá, probablemente aquí hay dos posibilidades. O se está instalando un desorden cerebrovascular, porque así empieza, ¿no? Puede empezar un miembro y después va bajando el otro. O a veces decimos, mira, ¿sabes qué? Capaz hay algún problema en médula, que es la lesión de primera neurona, y está instalándose pues una mielitis, ¿no? Le hacemos la electromiografía, que es el examen que nos ayuda a hacer el diagnóstico de unidad, y encuentra una alteración, pero una alteración focal, una alteración de miembro superior. Y lo informamos muchas veces como una lesión de primera neurona. ¿Por qué? Porque no vemos la atrofia que acompaña, porque es muy precoz. Acuérdense que para desarrollar atrofia o hipotrofia tiene que haber pasado muchas semanas, muchos meses para nosotros recién apreciar que está perdiendo fibras musculares, ¿no? Y las fasciculaciones a veces no es trastorno mnemónico de Leber, ¿no? Las fasciculaciones son esos como gusanitos que uno ve debajo de la piel. Entonces, le hacemos la electromiografía y a veces encontramos una lesión focal y podemos inclusive informarla como un proceso mieloradicular, o sea, un proceso en el cual está afectando la médula y está afectando las raíces. Y el paciente se va, después viene semanas después porque ya hay compromiso en el otro miembro superior, ¿no? Entonces decimos, oye, esto es bilateral, ¿no? Entonces, una patología que te afecte la médula, que esté dando un proceso inflamatorio de la médula de una forma bilateral. Y después puede afectar un miembro inferior y después el otro, hasta que ya cuando va a nosotros y hacemos el diagnóstico, pues ya es sumamente tarde. Si bien es cierto, no hay tratamiento para ello, ¿no? No hay tratamiento, pero el hecho de que nosotros de una forma temprana comencemos con una terapia física va a ayudar, ¿no es cierto?, a que no se deteriore tanto o por lo menos el paciente aprenda a utilizar otros músculos, ¿no? El paciente puede debutar inclusive con una parálisis vulvar, entonces va con dificultad para hablar. No es una disfasia. La disfasia o la fascia es una lesión del sistema nervioso central, básicamente de los hemisferios cerebrales. Esto es una disartria, por lo tanto es una alteración, ¿no es cierto?, de los músculos que tienen que ver con la fonación. Y hay una disfagia y una cierta dificultad para pasar alimentos sólidos, para pasar alimentos líquidos y puede ir progresando y comprometer pues ya falta de fuerzas en extremidades superiores en forma simétrica y después baja a miembros inferiores. Entonces, todo esto hace un poco complicado a veces hacer el diagnóstico. Además, que ustedes le digan a un paciente tiene su miela también es condenarlo a la muerte, porque no existe tratamiento posible para el ELA. Entonces, los síntomas y los signos van a variar. Vamos a tener, pues, que hay compromiso de motoneurona inferior y la debilidad marcada que tiene es más que todo por lesión de segunda neurona. La lesión de la primera te da una debilidad bastante leve, ¿no? Hay atrofia muscular. Ojo, la lesión de la primera neurona te puede dar una atrofia muscular discretísima, pero esta atrofia
no es por una lesión de la fibra muscular, ¿ya? Porque yo en ningún momento he mencionado que dentro de las lesiones o las características biológicas de una lesión de primera neurona exista una atrofia. Lo que pasa es que aquí sucede por desuso. Ustedes saben que el músculo que uno no utilice va perdiendo, ¿no es cierto?, su trofismo. Pero sí, este pacientito va a presentar una atrofia muscular marcada básicamente por la lesión de segunda neurona. Voy a encontrar hiperreflexia, voy a encontrar clonus, algunos con hiporreflexia, encuentro espasticidad, creo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Es el aumento del tono muscular por lesión de la vía piramidal, para diferenciarlo, ¿no es cierto?, de la rigidez, que es una hipertonía por problemas de extrapiramidales. Hay pérdida de la destreza, lógico, yo no tengo fuerza, entonces pierdo la destreza, aparecen signos como el Hoffman, como el Babinski, y como motoneurona, básicamente voy a encontrar esta atrofia y voy a encontrar las fasciculaciones. Vuelvo a repetir, las fasciculaciones no son patognomónicas del ELA, ¿ya? No es patognomonio, pero es en una de las patologías que con más frecuencia nosotros vemos. Y las fasciculaciones las podemos ver en las extremidades superiores, extremidades inferiores y también en la lengua. Si el paciente ha presentado ya compromiso a nivel vulvar, entonces voy a encontrar estas fasciculaciones. ¿Y cómo la ven ustedes? Le piden al paciente que saque la lengua y comienza a moverla como que si tuviera gusanos debajo de ella. Los exámenes auxiliares que ustedes van a pedir es la electromiografía, ¿no? La electromiografía que consta de velocidades de conducción nerviosa, tanto motor como sensitiva, y la electromiografía es de aguja. Es aquí básicamente donde voy a encontrar pues los signos de denervación, que son las fibrilaciones, las ondas positivas, ondas muy grandes, ¿no es cierto? Y también voy a escuchar las famosas fasciculaciones. Cuando comienza en los miembros superiores, ¿no es cierto?, ustedes van a tener una disparesia con hiperreflexia, con Hoffman. Lo primero que se me viene a mí a la cabeza es que podría tratarse de una lesión a nivel de la médula. Es por eso que nosotros le pedimos una resonancia. Entonces, la resonancia me sale normal con estas características electromiográficas, entonces estoy hablando de una posible ELA. Esta era una clase cortita acerca de lo que era el compromiso de primera y de segunda neurona, y ahora vamos a hablar acerca de una enfermedad que es infecciosa, ¿no es cierto?, que es la neurotuberculosis. La tuberculosis, lo saben ustedes, es causada por el Mycobacterium tuberculoso. Estos micobacterios se asocian con enfermedades humanas en donde van a formar los famosos granulomas, ¿no es cierto? Y se dice que los seres humanos somos los únicos que somos reservorios de este Mycobacterium tuberculoso. Ustedes lo ven con mucha frecuencia en los pulmones, ¿no? Pero también afecta al sistema nervioso. Entonces es un bacilo aeróbico obligado, gram positivo, es de crecimiento lento, ¿no? Y van a encontrar algunas variedades de Mycobacterium. Hasta el año 2002, por ejemplo, se hablaban de 2 millones que habrían fallecido por esta patología y que 1/3 de la población mundial estaba infectado. Un estudio entre el 2002 y el 2020 informaban que 150 millones se enfermarán y que 36 millones fallecerán. Yo creo que estas cifras han quedado chicas porque va de la mano con la pobreza. Lamentablemente no es exclusivo de la gente pobre, pero va de la mano con la pobreza. ¿Por qué? Porque a veces no nos alimentamos bien, y no nos alimentamos bien pues por falta de recursos económicos, ¿no? Afecta a la población económicamente adulto. Ustedes van a ver adolescentes, adultos, pero también hemos visto niños, ¿no? Hay cierto predominio en el sexo masculino. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La inmunodeficiencia, ¿no? El HIV. Nosotros encontramos mucha asociación, nosotros tenemos muchos pacientes que llegan al instituto
con tuberculosis asociados a HIV, o muchas veces hacen la enfermedad y como está dentro de nuestro plan pedirle un HIV, ahí recién hacemos el diagnóstico. Entonces hacemos el diagnóstico de una tuberculosis, pero de fondo es un paciente con HIV. Cuando hay malignidad hematológica y retículo endotelial, cuando hay terapia inmunodepresiva, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en esos pacientes que tienen cáncer, en esos pacientes que tienen enfermedad de tipo inmunológica, que tenemos que dar tratamiento. A la par, tenemos que tener mucho cuidado y darle una buena alimentación. Malnutrición, falla crónica renal, el abuso de drogas, el abuso de alcohol, y también yo diría un factor de riesgo es los pacientes que tienen. Esta tuberculosis ha aumentado y hay factores como eso, ¿no? El crecimiento de los asentamientos humanos que no tienen las condiciones, ¿no es cierto?, adecuadas de saneamiento y todo lo que implica esto, el SIDA, ¿no?, la resistencia a fármacos y las pésimas condiciones de vida, ¿no? Y quizás acá hago un hincapié, sobre todo ustedes, ¿no? Bueno, hoy no están ustedes haciendo práctica en los hospitales, pero hay muchos, y creo que todos, cuando hemos sido alumnos, pues tenemos clases en la mañana, ya no tenemos tiempo de regresar a casa y somos de comer unas galletitas, un frugo quizás por ahí o una leche chocolatada. Y eso es nuestro almuerzo y después vamos a la tarde a la clase y llegamos a casa y a veces, bueno, no tenemos las ganas de alimentarnos porque ha sido un día agitado. Coman bien, porque quizás los médicos somos los que a veces hacemos más tuberculosis resistente. Hay muchos médicos que han tenido así y la verdad es muy, muy difícil manejar porque no encuentra, además de que ya después ustedes aprenderán que el manejo de la tuberculosis mínimo son 4 fármacos, mínimo es 6 meses si es pulmonar, mínimo si es año y medio si es del sistema nervioso, entonces mucha gente abandona el tratamiento, ¿no? Y eso hace que incremente la resistencia. El modo de contagio es de persona a persona a través de las gotitas, ¿no? Este micobacterio ingresa al alveolo donde se va a multiplicar y si no tengo un buen sistema inmunológico, pues entonces estos bacilos que sobreviven van a contaminar muchos de nuestros órganos. La tuberculosis puede ser por las vías aéreas, por contigüidad, que por eso que afecta a la médula, ¿no? O también viajar a través de la sangre y afectar el cerebro, afectar órganos digestivos, los riñones, inclusive el ojo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Los tuberculomas no son otras cosas que son las células mononucleares alrededor del calcio, ¿no?, que es el centro necrótico. Y así como se forma a nivel pulmonar, lo tenemos también a nivel extrapulmonar. Ahora, esta afectación va a desarrollar muchas patologías neurológicas, pasando por una meningitis, que es una inflamación de las meninges, hasta una enfermedad parenquimal, o sea, estos tuberculomas, ¿no es cierto?, que van a ocupar un espacio en el cerebro y que puede debutar como un ACV, ¿no es cierto?, o como un tumor, digamos. Las arteritis provocan vasculitis ellos, ¿no? Y la hidrocefalia, ¿no?, el aumento en los ventrículos y que muchas veces llega al paciente a sala de operaciones, ¿no? La meningitis tuberculosa se desarrolla hasta en el 2% de los casos de tuberculosis. El 5 a 10% de pacientes con SIDA tienen tuberculosis y más del 10% desarrolla compromiso del sistema nervioso central. Pero también hay que señalar que no es necesario que yo tenga un paciente que tiene tuberculosis pulmonar para que desarrolle tuberculosis del sistema nervioso. O sea, tenemos muchos pacientitos que debutan con tuberculosis del sistema nervioso. Entonces, estos son los famosos nódulos tuberculosos o focos de Rich-Arnold, ¿no es cierto? Entonces, a veces están ahí
en el cerebro, cerca a ellos, ¿no es cierto? Como en este caso que está a nivel cortical. ¿Y cómo desarrolla la enfermedad? En eso el paciente se cae, se golpea la cabeza y este nódulo de Raynaud se rompe y da todos los síntomas como de una meningitis. Entonces, a veces uno dice, ¿pero qué tiene que ver? El paciente dice que se ha caído y mira, ahora está haciendo una meningitis. Probablemente tuvo este nódulo y se rompió por el TEC y ocasionó la enfermedad. Entonces, las manifestaciones clínicas va a ser muy variada, ¿no? Una de ellas puede ser la meningitis. Esta meningitis, que es la inflamación de la meninge, que me da los signos meningios, ¿no es cierto?, puede ocasionar una aracnoiditis basal. O sea, una aracnoiditis, la aracnoides es parte de las meninges, toda esta se inflama, ¿no? Y se inflama y provoca un líquido cargado de proteínas que altera pues la función de la aracnoides y que hace muchas veces que se peguen los nervios, ¿no? Porque afecta toda la parte basal donde está pues todos los nervios craneales, ¿no? Y me puede dar una aracnoides osteoquiasmática o puede darme una vasculitis. Ahora, se puede formar un tuberculoma, ¿no? Y estos desarrollarse a unos abscesos tuberculosos. Me puede afectar a la médula espinal y me puede dar una aracnoiditis también, una vasculitis, una mielitis, una radiculomielitis, o sea, compromiso de raíces y compromiso de médula. Me puede afectar a nivel óseo, ¿no? Un espondilito, lo que nosotros conocemos como mal de Port, o pueden hacer abscesos. A veces han llegado al hospital con un dolor en el muslo, ¿no? Y oye, le hemos hecho de todo hasta que a través de una resonancia en el músculo encontramos un absceso. Y es una presentación rara, no frecuente, y a veces tenemos que llegar pues a hacer el diagnóstico a través de la anatomía patológica, ¿no? El periodo de pródromo es de 2 a 4 semanas, ¿no? El paciente tiene todos los síntomas generales de fatiga, malestar general, dolor en todo el cuerpo, alza térmica característica que por lo general es en las horas de la tarde o en la noche, ¿no? Puede tener un problema de infección de las vías respiratorias altas, ¿no? Pero si yo tengo un paciente con fiebre, irritable, con tendencia al sueño y que esto persiste, entonces piensen en una meningitis, ¿no? Por eso que si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de acudir a una emergencia y a hacer guardias, se van a dar cuenta que cada vez que tenemos este tipo de paciente por la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es una punción lumbar, que es el que me va a ayudar. Entonces, en el caso de los niños, me puede dar pues vómitos, alteraciones conductuales, dolor abdominal, estreñimiento y la gran mayoría, por no decir el 100%, me desarrolla hidrocefalia. En los adultos me da fiebre, cefalea, vómitos, todos los signos meningios, alteraciones del estado de conciencia, pérdida del apetito. En el 25% hay afectación de los nervios craneales, siendo ellos los más afectados en ese orden, el sexto, ¿no? Porque el sexto es el que se altera debido a la hidrocefalia, el tercero, el cuarto, el séptimo, el octavo, ¿no? O bilateral. Pueden debutar con una crisis convulsiva que puede ser de origen focal. Es un tuberculoma que se ha ubicado a nivel de la corteza, entonces me da una crisis convulsiva. Y a veces en el fondo de ojo podemos ver estos tubérculos coroideos, ¿no es cierto? Y el edema de papila que me indica un aumento de la presión intracraneal. Entonces, esta es una imagen en la cual ustedes pueden ver, miren, uno acá a nivel cerebeloso, otro en tronco, otro en los hemisferios cerebrales. Entonces puede, este foco, como les decía, de Raynaud se rompe al espacio subaracnoideo y da ese exudado, ese líquido cefalorraquídeo espeso, cargado de proteínas, cargado de células, por eso se llama célula, por eso se llama un líquido inflamatorio, y es el que ocasiona, pues al momento de pasar por los ventrículos, obstrucción, ¿no? Es un líquido cargado de tantos elementos, y esto es lo que provoca el aumento de los ventrículos, ¿no? Me da
a este nivel también aracnoiditis, ¿no? Y ustedes han visto que por acá están los nervios craneales y por eso afecta a los que ya hemos mencionado, y también alteración en los procesos cognitivos. Puede inflamarse las arterias y esto me da las famosas postvasculitis, y entonces hay veces se comporta pues como un proceso isquémico, ¿no? O ya no solamente afecta a la meninge, sino al encéfalo. Entonces yo tengo una meningoencefalitis. Entonces ya no solamente voy a tener los signos meningios, sino también los signos de encefalitis, que pueden ser esa alteración en el estado de conciencia, o la desorientación, o el estupor, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que viene con un síndrome meningio, yo tengo que preguntar si hay dolor de cabeza, ¿no? Que el dolor de cabeza puede ser continuo, puede ser global. Hay vómitos de carácter explosivo, vómitos que no van precedidos de náuseas, ¿no? Por lo general, ¿por qué? Porque son vómitos de origen central. Quizás es una de las diferencias entre el vómito central y el vómito de origen digestivo, ¿no? Porque en el cerebro tengo en el centro del vómito. Y estos vómitos tienen la característica que calma el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al vomitar el paciente está descargando, está disminuyendo esa hidrocefalia que tiene. Crisis convulsivas, que pueden ser crisis convulsivas focales, ¿no? Me tiembla un brazo, me tiembla una pierna, o sea, una convulsión de un hemicuerpo, una crisis focal, una crisis generalizada, que es lo que creo que solemos ver con más frecuencia, que el paciente que cae al piso, dobla los brazos, los extiende, ¿no? Flexión y extensión, que son las crisis generalizadas tónico-clónicas. Voy a encontrar un signo, que es la raya meningítica de Trousseau. ¿En qué consiste? En que ustedes pasan, ¿no es cierto?, a veces la uña, ¿no? Pasamos a través de la piel y se enrojece, ¿no? Y después de algunos minutos esto desaparece. Y las contracturas musculares a nivel de todo el cuerpo. Quizás dentro de estos síntomas los más frecuentes serán las cefaleas y estas contracturas. Y son estas contracturas las que me va a dar los signos meningios que ustedes conocen, ¿no? Entonces, miren, este es un pacientito que no puede flexionar la cabeza, que lo tengo que levantar en bloque, ¿no? Y puede adoptar esta actitud, que es la conocida como actitud de opistótonos, en el cual el paciente solamente está recostado, ¿no? Con la sobre la cabeza y los talones, ¿no? Entonces, esta es la actitud de opistótonos que tenemos en el paciente con problemas. Y los signos meningios más frecuentes, ¿no? Que es la rigidez de nuca dolorosa, en el cual ustedes colocan su mano debajo de la cabeza del paciente, en la región occipital, y van a flexionar la cabeza. Al flexionar la cabeza van a encontrar dos cosas: oposición o resistencia a la flexión, ¿no es cierto?, por el dolor. Y además el dolor. Yo siempre les digo, la rigidez de nuca tiene apellido. Es rigidez de nuca dolorosa. ¿De acuerdo? Es rigidez. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar rigidez de nuca en un paciente que tiene una artrosis cervical. Yo puedo encontrar rigidez de nuca, por ejemplo, en el paciente con Parkinson, porque los pacientes tienen un aumento del tono muscular, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de ello. Entonces, esta rigidez tiene que tener dolor. Pero ¿se puede ver rigidez de nuca sin dolor? Sí, en las últimas etapas del coma. Ahí sí lo puedo encontrar. Voy a encontrar el signo de Brudzinski. ¿En qué consiste el signo de Brudzinski? Es como la rigidez de nuca, ¿no? Yo flexiono la cabeza, pero como respuesta hay flexión de los miembros inferiores. Entonces, el signo de Brudzinski se busca como la rigidez de nuca, pero en la rigidez de nuca encuentro dolor y oposición al movimiento. Y en el signo de Brudzinski flexiono los miembros inferiores. Y el signo de Kearney, que es yo elevo el miembro inferior, lo elevo estirado, ¿sí? Y el paciente lo flexiona. En todas estas maniobras, lo que el paciente trata de hacer es que
como hay tanta contractura muscular, ¿no es cierto? El paciente al flexionar trata de disminuir esa contractura. Entonces, sus respuestas son respuestas antálgicas, si se quiere decir, al dolor, ¿no? Entonces, hemos visto que la característica de este líquido es un líquido inflamatorio, cargado de proteínas, cargado de células, y lógicamente pues va a ser espeso al pasar por los conductos y va a provocar un bloqueo. Esto explica la hidrocefalia o el síndrome de hipertensión endocrinal, ¿no? Entonces el paciente va a llegar a ustedes con cefalea, vómitos explosivos, ¿de acuerdo? Ustedes hacen un fondo de ojo y encuentran un edema de papila. Ahora, está ubicado, miren, todo esto blanquecino que ustedes ven es el líquido inflamatorio, entonces me va a provocar una aracnoiditis basal. Entonces, como por acá pasan los nervios craneales, entonces voy a encontrar lesiones del tercero, del cuarto, del sexto, ¿no? Del octavo, del séptimo nervio craneales, ¿no? Ahora, me puede inflamar las arterias y me va a dar pues vasculitis. Puede presentarse en niños, entonces en los niños, como todavía las suturas no se han cerrado, va a permitir el aumento de las dimensiones del cráneo, ¿no? La hidrocefalia. Y en la tomografía ustedes pueden ver pues el aumento de los ventrículos. La Medical Research Council ha dividido en estadios a la enfermedad. Entonces, el estadio 1 es aquel paciente que está despierto, ¿no? Está consciente, sin signos neurológicos, viene probablemente por un dolor de cabeza, viene probablemente por ahí con una crisis convulsiva y nada más. Ya el estadio 2, el paciente ya está desorientado, ya hay signos motores, ¿no es cierto? Que puede ser una hemiparesia o puede ser una monoparesia, puede haber compromiso de un nervio craneal. Y el estadio 3, pues ya es el más dramático, ya el paciente está en estupor, está en coma, puede haber una hemiplegia o puede haber paraplegia y hay muchos nervios craneales afectados. ¿Por qué es importante conocer estos estadios? Porque si yo tengo un paciente que cuanto más precozmente sospecho en que se trata de una neurotuberculosis e inicio el tratamiento, el pronóstico es mucho mejor. Si yo instalo el tratamiento en el estadio 3, va a dejar secuelas bastante severas en nuestro paciente, ¿no? Entonces, recordar que el tuberculoma, ¿no es cierto?, o granuloma, que es lo mismo, es una lesión que ocupa espacio. Y la sintomatología que va a dar está en relación en dónde está ubicado. Y es así que si yo tengo un tuberculoma, por ejemplo, a nivel frontal, lo más probable es que me dé una parálisis, ¿no es cierto?, de mi cuerpo contralateral. Si yo tengo un paciente con un tuberculoma a nivel cerebeloso, entonces me va a dar toda la sintomatología cerebelosa, que es la inestabilidad para caminar, la famosa marcha del ebrio, ¿no? Si este tuberculoma se ubica en la médula, me puede, dependiendo del nivel, si yo la tengo a nivel dorsal, entonces es probable que de esta ubicación hacia abajo no tenga las fuerzas, ¿no? O capaz tengo una paraparesia, voy a encontrar capaz un nivel sensitivo, ¿sí? Entonces la ubicación del tuberculoma es el que me va a dar la sintomatología del cuadro clínico, ¿no? Recordar que en los niños mayormente es debajo del tentorio, o sea, infratentorial, mientras que en los adultos supratentorial. En el 10% pueden coexistir con meningitis y el 30% son tuberculomas múltiples, no es un solo tuberculoma. El curso puede ser subagudo, puede ser crónico, puede durar semanas o puede durar meses. Particularmente, miren, acá tienen un tuberculoma con gran edema, ¿no? Entonces, particularmente yo, por ejemplo, he visto un niño, ¿sí? Tendría, como acá están los tuberculomas, ¿no? He visto un niñito con
tendría 16 años así, y llegó desorientado, hablando incoherencias, tenía hidrocefalia, aún tenía aumento de... Entonces se comenzó a dar el tratamiento y la verdad es que fue espectacular ver cómo disminuyeron el tamaño de los ventrículos. Pero al disminuir los ventrículos comenzamos a apreciar gran cantidad de tuberculoma. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿la hidrocefalia tapaba los tuberculomas, los cubría, que no nos permitía verlos? Lo más probable que sí, ¿no? Y al disminuir la hidrocefalia me permitió ver mejor el parénquima y observar esto, ¿no? El paciente, la verdad que se benefició mucho con el tratamiento. Acá pueden ver, miren, la gran cantidad de tuberculoma, ¿no? Yendo de abajo, miren, en estas imágenes, muy intensas, ¿no? Como un rosario, ¿no? Entonces el paciente puede tener, pues, dolores pueden tener, puede tener la falta de fuerza, que es desde la altura del tuberculoma, el primer tuberculoma que yo puedo encontrar. Puede encontrar alteración de la sensibilidad superficial, alteración de la sensibilidad profunda, ¿no? Y muchas veces esto que da un proceso inflamatorio sale a través de las raíces y me va a dar pues una mielitis con compromiso de raíces. A eso es lo que se le llama mielo radicular, ¿no? Considerar también es importante que ustedes sepan los niveles sensitivos, ¿no? Si estos niveles sensitivos van a determinar que hay una hipoestesia en T10, entonces ustedes dicen, ajá, que es más o menos desde el ombligo hacia abajo, y ustedes dicen ahí puede estar ubicado, ¿no? Porque ustedes una vez que terminan haciendo el diagnóstico de síndromes, ¿no? Un síndrome motor, un síndrome sensitivo, y después me van a decir cuál es el diagnóstico topográfico. Entonces, en el diagnóstico topográfico ustedes van a decir por el nivel sensitivo y automáticamente es médula espinal, ¿no? Es médula espinal, ¿no? Entonces sí me pueden decir en altura es médula espinal, ¿no es cierto? Que puede ser cervical, dorsal, dependiendo cómo han encontrado la semiología. Y si ustedes hacen un corte transversal, si yo tengo una paraparesia, entonces digo, ajá, en un corte transversal están afectadas las astas anteriores. Encontré un nivel sensitivo, hay compromiso de las astas laterales. Encontré alteración de la sensibilidad profunda, ajá, entonces también está comprometido los cordones posteriores, ¿no? La semiología, mire cómo les va indicando la altura de la lesión. El más afectado de todos los es la médula a nivel dorsal, luego le sigue el lumbar y después la cervical. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que me puede dar una espondilitis, o sea, una inflamación, ¿no es cierto?, del cuerpo vertebral, ¿no? Una de las causas es justamente la tuberculosis. Y dentro de las espondilitis, lo más frecuente siempre será a nivel tóraco-lumbar. El cuerpo vertebral afectado, afecta el ligamento también, ¿no? Y aquí donde vemos es un absceso del psoas, que es lo que le comentaba yo. Acá también tienen otra espondilitis tuberculosa. Miren cómo se destruyen las vértebras, no forman toda una masa. Y si no damos tratamiento, este paciente pierde la estabilidad de la columna y a veces tiene que entrar a sala de operaciones para que le coloquen unas plaquitas para que esta columna mantenga el peso del cuerpo, ¿no? El diagnóstico lo hacemos a través de la extracción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde vamos a encontrar un líquido inflamatorio crónico. El líquido inflamatorio crónico, vuelvo a repetir, se debe al aumento de células y al aumento de proteínas. Ese es un líquido inflamatorio crónico. Ahora, muchas veces, cuando recién está iniciando la enfermedad, se considera un proceso agudo, que no es lo frecuente, ¿no? Entonces voy a encontrar neutrófilos dentro de los primeros días, ¿no? Pero si esto persiste, ¿no es cierto?, todo el cuadro clínico, y yo vuelvo a hacer un líquido cefalorraquídeo posterior, voy a encontrar lo que dice la mayoría, ¿no? Un líquido inflamatorio crónico. Otra de las características es la hipoglucorraquia. Significa una caída de la glucosa.
este germen consume mucha glucosa, por eso que se cae la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se sugiere que cada vez que hagamos una punción lumbar, paralelamente hagamos una glicemia. ¿Por qué? Porque se dice que el valor normal en el líquido cefalorraquídeo es 2/3 una glucosa en sangre. ¿Sí? Ahora, este síndrome también les había dicho que ocurre o se presenta con un HB positivo, ¿no? Y particularmente cuando la meningitis se produce por micobacteria multidrogo resistente. Bueno, el ADA en un comienzo tuvo su boom, aquel que tenía ADA positivo, y me hacía ya el diagnóstico sí o sí de tuberculosis. Hoy el ADA tiene más que todo un valor de seguimiento, ¿no? Para ver cómo va respondiendo el paciente al tratamiento. Lógicamente, siempre lo ideal será pues que yo detecte al micobacterio. Y eso es bastante complicado y muchas veces difícil. Y a veces nos basamos en los datos epidemiológicos, en el cuadro clínico y a veces hasta respuesta al tratamiento, porque a veces no logramos aislar. Comenzando que el cultivo de ellos es largo, ¿no? Y si yo voy a esperar, como en una infección urinaria, que siempre ustedes han escuchado decir, ¿no? A ver, espérate que salga el cultivo, ¿no? Para ver qué germen es y qué antibiótico le doy. Puedo esperar 4 días, 5 días, ¿no? Pero aquí, imagínense, este cultivo a veces dura 8 semanas y yo voy a esperar 8 semanas más todo el tiempo de enfermedad por el cual viene el paciente, entonces voy a dejarlo pues con muchas secuelas, ¿no? Entonces, siempre que nosotros sospechamos de una neuro-TB, iniciamos tratamiento y nuestro lema es, mal no le voy a hacer, bien bastante, ¿no? Entonces, el 25% tiene una tasa de mortalidad. El factor pronóstico, como les dije, va a depender del nivel de conciencia de la emisión. Para eso es importante en qué estadio llega el paciente a la emergencia, el inicio de la terapia. Definitivamente los extremos de la vida, ¿no es cierto? Si está asociado a una tuberculosis miliar, también si tiene el paciente una alteración del estado de conciencia, y mucho peor si es multidrogo resistente, ¿no? Entonces el paciente puede quedar con infartos cerebrales, puede quedar con una pancreatitis, puede dejar una coreotosis, ¿no? Que son esos movimientos involuntarios de cara y de extremidades, puede dejar una siringomilia, la médula espinal la lesiona tanto que la deja hueca, que es la, siringo, la siringomilia, ¿no? ¿Puede haber tuberculosis en embarazo? Sí, sí lo hay. Y nosotros necesitamos que ustedes sepan que debe ser tratada, ya que la enfermedad es mucho más peligrosa que los fármacos, si atraviesa o no atraviesa al niño, ¿no? Todos ellos, todos los fármacos que nosotros damos, que es la isoniazid, la rifampicina, el tambutol, que es dentro del plan, cruza la placenta, pero no tiene efectos teratogénicos, ¿no? Lo que sí quizás está descrito la estreptomicina y para eso deberíamos de dar otro fármaco, ¿no es cierto? Y no es indicativo de aborto terapéutico, ¿no? Entonces, esto para el conocimiento de ustedes, porque muchos de nuestras gestantes no quieren o se niegan a tomar porque siempre les enseñamos los primeros 3 meses no debes de tomar fármaco, no debes de tomar nada. Si tienes un poquito de náuseas, toléralo, ¿no? Y evita el diminutrinato o lo que conocemos como Gravol, ¿no? Entonces ellas un poquito son reacias. Entonces hay que explicarle que si no damos tratamiento, existe el riesgo de que la enfermedad sea muy letal, que la deje con ciertas discapacidades o lo que es peor, que sea multidrogo resistente, ¿no? Entonces, si yo tengo un abanico de semiología, dentro de mi paciente puedo encontrar un síndrome meningio, ¿no es cierto? Que el paciente se caracteriza por rigidez de nuca dolorosa, Kerner, Plutchinsky. Puede tener una percepción endocriniana, el paciente tiene cefalea, tiene vómitos, tiene visión doble, edema de papila, puede tener un síndrome convulsivo que puede ser focal
focal o puede ser generalizado, puede tener un síndrome motor, ¿no es cierto? Y ya les dije, va a depender de la ubicación, puede tener un síndrome radicular, puede tener un síndrome sensitivo, y entonces el diagnóstico topográfico va a depender dónde está, qué síndrome se ha encontrado, ¿no es cierto? ¿Qué síndrome se encuentro? Entonces, de ahí solamente un síndrome meningio, entonces será meninges. Una hipertensión intracraneana será encefálico difuso. Un síndrome convulsivo generalizado, encefálico difuso. Un síndrome convulsivo focal, si es tipo motor, probablemente sea frontal. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, la topografía va a depender de la presencia de uno o de la combinación de síndromes que yo pueda encontrar, ¿no? El diagnóstico nosológico será, pues, una meningitis, un síndrome convulsivo, una convulsión, y el diagnóstico etiológico pues será el micobacterio, ¿no? O dentro del diagnóstico nosológico puede ser un problema, una mielitis si afectó la médula espinal, ¿no? O un proceso mieloradicular. Creo que esta es mi última diapositiva. Esto es el museo, ¿no?, que tenemos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no?, el Museo de Cerebro, que ojalá que después que salga toda esta pandemia puedan ustedes ir. Y bueno, eso ha sido todo. Creo que con esto yo termino mis clases. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora. Usted. Gracias. Ok. Hasta luego. Buenas noches, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Chao, chicos. Suerte.